La tarde del 24 de diciembre caía sobre Oslo como una manta gris y suave. Henrik Sørensen cerró la puerta de su apartamento en el tercer piso con un clic definitivo, como si sellara algo que ya no necesitaba abrir. En su mano derecha llevaba una pequeña maleta de cuero gastado. En la izquierda, nada más que los guantes de lana que Astrid le había tejido hacía 11 inviernos. 71 años pesaban en sus hombros, pero no era la edad lo que lo encorvaba. Era otra cosa, algo que había comenzado 7 navidades atrás y que desde entonces crecía como hielo en un estanque. Silencioso, transparente, inevitable. El pasillo del edificio olía a canela y cardamomo. La señora Lindqvist, su vecina, había estado horneando pepparkakor toda la semana. Henrik podía escuchar risas infantiles detrás de su puerta, el tintineo de adornos colgándose, la música de villancicos amortiguada por las paredes. Se detuvo un momento frente a esa puerta, como si considerara tocar, como si pudiera decir: «Disculpen, tienen un poco de esa alegría de sobra». Pero no tocó, nunca tocaba. Bajó las escaleras lentamente, cada peldaño un pequeño adiós. Al edificio, al barrio, a la rutina de 7 años de soledad organizada. No sabía si volvería, no sabía si importaba. Afuera, Oslo brillaba con luces navideñas que parecían burlarse de su misión. Las guirnaldas doradas colgaban de las farolas como collares en el cuello de una ciudad que celebraba algo que Henrik ya no comprendía. Familias caminaban apuradas hacia sus hogares, cargadas de paquetes envueltos en papel de colores. Los niños señalaban los escaparates decorados. Las parejas se tomaban de la mano. Henrik caminó entre ellos como un fantasma. La estación central de trenes era un hervidero de humanidad apresurada. Maletas rodaban sobre el suelo de piedra pulida. Pantallas digitales anunciaban salidas y llegadas con letras amarillas que parpadeaban como estrellas impacientes. El altavoz crepitó. Tren regional con destino a Lillehammer, vía Hamar, partiendo del andén 7 en 10 minutos. Lillehammer. Hacía 50 años que Henrik no pronunciaba ese nombre en voz alta. 50 años desde que había conocido a Astrid en la pequeña iglesia de madera junto al lago Mjøsa. 50 años desde que ella le había mostrado el pesebre viviente en Nochebuena y le había dicho con esa sonrisa que iluminaba cualquier oscuridad: «Siempre hay un lugar vacío en el pesebre, Henrik. Es para quien más lo necesita esa noche». Había sido una tradición del pueblo desde tiempos inmemoriales. Cada Nochebuena, una familia local representaba la escena de la natividad en la vieja iglesia de madera, la Stavkirke de Lillehammer, una joya del siglo XIII que había sobrevivido incendios, guerras y el peso de 800 inviernos noruegos, pero siempre, siempre dejaban un espacio vacío entre María y José, un lugar sin figura, un hueco intencional. Para el que llega tarde, había explicado Astrid, para el que se perdió, para el que pensó que ya no había sitio para él. Henrik compró su boleto sin mirar a los ojos del empleado. Subió al tren. Encontró su asiento junto a la ventana y se acomodó mientras el vagón se llenaba de familias bulliciosas, parejas jóvenes con termos de chocolate caliente, ancianas con bolsas de regalos apiladas hasta el mentón. El tren se sacudió y comenzó a moverse. Oslo se deslizó hacia atrás como un recuerdo que se desvanece. Los edificios dieron paso a suburbios, los suburbios a campos nevados, los campos a bosques de abetos cargados de nieve que parecían sacados de un cuento de hadas que Henrik había dejado de creer. Sacó la fotografía de su bolsillo, la única cosa además de ropa que había empacado. Estaba doblada en las esquinas, descolorida por el tiempo y las lágrimas saladas que habían caído sobre ella en noches de insomnio. En la imagen, Astrid tenía 23 años.
Llevaba un gorro rojo de lana y sostenía una vela en la misa de medianoche. Sus ojos brillaban con algo que Henrik ya no sabía nombrar. ¿Fe? ¿Esperanza? ¿Amor por la vida misma? Él estaba a su lado en la foto, joven, delgado, con una sonrisa que ahora le parecía de otra persona, de alguien que aún creía que las cosas buenas duraban para siempre. ¿A dónde vas, abuelo? Henrik levantó la vista. Una niña pequeña, quizás de 6 años, lo miraba desde el asiento del frente. Tenía trenzas rubias y ojos azules enormes, del color del hielo bajo el sol. Su madre, concentrada en su teléfono, no parecía darse cuenta de la conversación. «A Lillehammer», respondió Henrik con voz ronca por el desuso. «Nosotros también. Vamos a ver a mi abuela. Va a hacer pinnekjøtt y riskrem». La niña sonrió mostrando un hueco donde debía estar un diente. «¿Tú también vas a ver a tu familia?» Henrik guardó la fotografía lentamente. «Algo así. Mi mami dice que la Navidad es para estar juntos, que es el día más importante del año. ¿Tú crees eso, abuelo?» Había algo en la pregunta, en su inocencia brutal, que atravesó a Henrik como un cuchillo de hielo. ¿Creía eso? Había creído. Una vez. Cuando Astrid estaba viva y cada Nochebuena era un milagro pequeño y cotidiano, la cena preparada juntos, las velas encendidas, el paseo por el parque nevado, el regreso a casa con las mejillas rojas y el corazón caliente. Pero 7 años atrás, en esta misma fecha, mientras Henrik pelaba papas y Astrid ponía la mesa, ella había hecho un sonido extraño, un jadeo. Él se había dado vuelta y la había visto llevarse la mano al pecho, los ojos muy abiertos, la boca tratando de formar palabras que nunca llegaron. Para cuando la ambulancia llegó, Astrid ya se había ido. Nochebuena se había convertido en el aniversario de una ausencia. «Creo», dijo Henrik finalmente, eligiendo sus palabras con cuidado, «que la Navidad es diferente para cada persona». La niña ladeó la cabeza, considerando esto con la seriedad filosófica que solo los niños pequeños pueden convocar. «Pero el niño Jesús es el mismo para todos, ¿no?» Henrik no tenía respuesta para eso. La madre de la niña finalmente levantó la vista de su teléfono y le lanzó a Henrik una mirada de disculpa antes de distraer a su hija con un libro de colorear. El tren avanzaba hacia el norte. El paisaje se volvía más salvaje, más blanco, más silencioso. Los bosques se espesaban. Las montañas comenzaban a elevarse en la distancia, sus picos ocultos por nubes bajas cargadas de nieve. A través de la ventana, Henrik podía ver granjas aisladas con luces doradas en las ventanas, pequeños puntos de calor humano en la vastedad helada de la tarde noruega. Cada luz era una familia, cada familia una celebración, cada celebración un recordatorio de lo que Henrik ya no tenía. Cerró los ojos. En la oscuridad detrás de sus párpados podía ver el pesebre. No el pesebre real de Lillehammer, sino el que vivía en su memoria, las figuras de madera tallada, la paja dorada, las velas que proyectaban sombras danzantes en las paredes de la vieja iglesia, y ese espacio vacío entre María y José, ese lugar que esperaba. «¿Por qué voy?», se preguntó en silencio. «¿Qué espero encontrar allí?» No era a Astrid. Ella estaba enterrada en Oslo, en el cementerio de Vestre Gravlund, bajo un abedul que en primavera se cubría de hojas del color de sus ojos. No era el pasado estaba muerto, congelado en fotografías y recuerdos que dolían más de lo que consolaban. Entonces, ¿qué? Quizás solo quería estar en el lugar donde una vez creyó que la vida tenía sentido. Quizás quería pararse frente a ese pesebre vacío y confirmar lo que ya sabía, que no había lugar para él, que nunca lo hubo, que Astrid se había equivocado 50 años atrás cuando le dijo que siempre había espacio para quien más lo necesitaba.
O quizás, y esta era la posibilidad que lo asustaba más, quería que le demostraran lo contrario. El tren redujo la velocidad. Henrik abrió los ojos. Afuera, la nieve comenzaba a caer. No eran copos suaves y decorativos, sino nieve de verdad, densa, persistente, el tipo de nevada que convierte el mundo en un cuento y a los viajeros en personajes perdidos en páginas blancas. El altavoz crepitó de nuevo. Estimados pasajeros, debido a las condiciones meteorológicas, este tren terminará su recorrido en Moelv. Repetimos, última parada, Moelv. Los pasajeros con destino a Lillehammer deberán tomar transporte alternativo. Lamentamos las molestias. Un murmullo de frustración recorrió el vagón. La madre de la niña suspiró y comenzó a hacer llamadas telefónicas. Una pareja de ancianos discutía en voz baja sobre qué hacer. Un hombre de negocios maldecía mientras tecleaba furiosamente en su laptop. Henrik miró por la ventana. Moelv estaba a 8 kilómetros de Lillehammer. 8 kilómetros que en condiciones normales eran 15 minutos en autobús. Pero estas no eran condiciones normales. La nieve caía ahora como una cortina blanca que borraba el horizonte. Los árboles se inclinaban bajo el peso del hielo acumulado. El cielo, lo poco que se podía ver de él, tenía ese tono gris púrpura que en Noruega significa «la tormenta apenas comienza». El tren se detuvo con un chirrido metálico. Henrik se puso de pie lentamente, sus articulaciones protestando. Tomó su maleta. Se ajustó los guantes que Astrid había tejido. Mientras caminaba por el pasillo hacia la salida, la niña de las trenzas lo llamó. «Abuelo, ¿vas a caminar hasta Lillehammer?» Henrik se detuvo, medio volteado. «Sí», dijo simplemente. «¿En la nieve, solo?» «Sí». Los ojos azules de la niña se agrandaron con algo entre admiración y preocupación. «¿Por qué?» Henrik consideró la pregunta. Podría haber dicho, «porque no tengo otra opción». Porque los autobuses probablemente tampoco estén corriendo, porque he llegado hasta aquí y retroceder sería admitir que este viaje fue un error desde el principio. Pero lo que dijo fue, porque hay alguien esperándome. No era técnicamente una mentira. El pesebre estaba esperando. El lugar vacío estaba esperando. La pregunta de si Henrik pertenecía allí o no, esa también estaba esperando. Bajó del tren. El frío lo golpeó como un puño. La estación de Moelv era poco más que un andén cubierto y una pequeña sala de espera que ya estaba abarrotada de pasajeros varados. A través de las ventanas empañadas, Henrik podía ver empleados de ferrocarril moviendo la cabeza negativamente. No habría más trenes esta noche. No habría autobuses. La carretera estaba cerrada. Cualquier persona cuerda se quedaría allí, esperaría hasta la mañana. Quizás rentaría una habitación en el hotel del pueblo. Pero Henrik había dejado de ser sensato 7 años atrás, la noche en que Astrid murió, y él decidió que vivir era simplemente la tarea mecánica de respirar hasta que finalmente pudieras detenerte. Salió de la estación y comenzó a caminar. La carretera E6 hacia Lillehammer se extendía frente a él como una cinta blanca que desaparecía en la oscuridad creciente. Ambos lados, los bosques de abetos se alzaban como catedrales silenciosas. La nieve caía y caía y caía. Henrik metió las manos en los bolsillos y avanzó. Cada paso era una decisión. Cada decisión, un pequeño acto de testarudez contra el universo que le había quitado todo lo que amaba. «Voy a llegar», murmuró para sí mismo, «aunque sea lo último que haga». El viento aullaba entre los árboles, y en algún lugar adelante, a 8 kilómetros de distancia, en una iglesia de madera de 800 años, un pesebre esperaba su lugar vacío. O quizás Henrik era el lugar vacío, buscando el pesebre que pudiera llenarlo. La noche caía rápido. La Nochebuena había comenzado, y Henrik Sørensen caminaba solo hacia algo que aún no podía nombrar,
pero que lo llamaba con la voz silenciosa de la nieve y la promesa medio olvidada de que incluso los corazones más fríos pueden encontrar su camino a casa. Henrik había caminado apenas 1 kilómetro cuando el frío comenzó a filtrarse a través de su abrigo como agua helada buscando grietas en un barco. Sus pies, a pesar de las botas de invierno, ya sentían ese entumecimiento que precede al dolor real. La nieve le golpeaba el rostro con pequeños cristales afilados que se derretían en sus mejillas y luego se congelaban de nuevo. Pero no era el frío físico lo que lo detenía. Era la memoria. Sucedía así a veces, un olor, un sonido, una particular calidad de luz, y de repente Henrik ya no estaba en el presente, sino en algún momento del pasado, tan vívidamente que podía jurar que si extendía la mano tocaría lo que ya no existía. Esta vez fue la nieve. La forma en que caía, densa y silenciosa, borrando el mundo como si quisiera empezar de nuevo. Exactamente como había caído aquella Nochebuena de 1973, cuando Henrik tenía 21 años y acababa de conocer a una chica llamada Astrid Bergman en el mercado navideño de Lillehammer. Diciembre de 1973. Henrik había ido a Lillehammer por trabajo, una instalación eléctrica en una de las nuevas cabañas turísticas que brotaban alrededor del lago Mjøsa, como hongos después de la lluvia. Tenía 3 días para terminar el trabajo y luego volvería a Oslo, a su pequeño apartamento de soltero, a su Nochebuena en silencio con una cena congelada y quizás algo de akevit para calentar lo que no se podía calentar de otra manera. Pero el 23 de diciembre, mientras compraba guantes en el mercado porque había olvidado los suyos en el tren, vio a Astrid. Ella trabajaba en un puesto de velas artesanales. Llevaba un suéter rojo con un patrón de renos blancos y un gorro de lana que le cubría las orejas, pero dejaba escapar mechones de cabello castaño dorado. Estaba explicándole a una cliente cómo las velas de cera de abeja duraban más que las de parafina, sus manos moviéndose con gracia mientras hablaba, sus ojos, incluso de lejos, Henrik podía ver que eran extraordinarios, brillando con ese entusiasmo genuino que algunas personas tienen por las cosas simples de la vida. Henrik compró 6 velas que no necesitaba solo para tener una excusa de hablar con ella. ¿Para ti o para regalo?, preguntó Astrid mientras envolvía las velas en papel marrón. «Para mí», dijo Henrik, y luego, sin saber de dónde venía la honestidad, «vivo solo. Las velas hacen que un apartamento se sienta menos vacío». Astrid había levantado la vista entonces y algo en su expresión cambió. No era lástima. Henrik habría odiado la lástima. Era reconocimiento, como si ella supiera exactamente de qué hablaba. «¿Pasas la Navidad solo?», preguntó suavemente. «Usualmente. ¿Por elección o por circunstancia?». Qué pregunta más extraña para hacerle a un desconocido. Pero Henrik, por alguna razón, respondió con la verdad. «Un poco de ambas. Mi familia está en Bergen. Es complicado». Astrid ató el paquete con un cordel rojo. «Ven a la misa de medianoche mañana, en la Stavkirke, la iglesia de madera junto al lago. Después hay chocolate caliente y galletas». Nadie debería estar solo en Nochebuena. Henrik tomó el paquete. Sus dedos rozaron los de ella por un segundo. Un accidente, pero uno que sintió en algún lugar debajo de las costillas. «No soy religioso», dijo. Astrid sonrió. Y esa sonrisa, Henrik lo supo incluso entonces, en ese primer encuentro, esa sonrisa era algo que cambiaría su vida. «Tampoco tienes que serlo. Solo ven, la iglesia es hermosa. Tiene 800 años. Ha visto 800 Navidades. Una más no le hará daño. Y tú», se detuvo considerándolo con esos ojos que parecían ver más de lo que Henrik mostraba. «Tú pareces alguien que necesita ver algo hermoso». Y así, sin saber cómo ni por qué,
Henrik se encontró a sí mismo a las 11:30 p.m. del 24 de diciembre de 1973, caminando por un sendero nevado hacia una iglesia que parecía sacada de un sueño medieval. La Stavkirke de Lillehammer era una estructura oscura contra la nieve blanca, madera de pino negro por los siglos, techos escalonados que se alzaban hacia el cielo como las manos de un suplicante, tallas de dragones y entrelazados nórdicos que corrían por los marcos de las puertas, recuerdos de una época en que los noruegos adoraban a otros dioses, pero construían con la misma reverencia. Adentro, el aire olía a madera antigua, incienso de abeto y cera de velas. No había electricidad, solo velas, cientos de ellas, en candelabros de hierro forjado, en nichos tallados en las columnas, en las manos de los feligreses que llenaban los bancos de madera pulida por siglos de rezos. Y allí, al frente, estaba el pesebre. No era como los pesebres que Henrik había visto en tiendas o plazas, figuras de plástico o porcelana en disposiciones perfectas y estériles. Este era un pesebre viviente. Personas reales de Lillehammer, vestidas con túnicas simples, inmóviles como estatuas, pero respirando, parpadeando ocasionalmente, parte actuación y parte meditación. María era una mujer joven con un bebé real en brazos, un recién nacido dormido que pertenecía a una de las familias del pueblo. José era un carpintero local, su rostro curtido y amable. Había pastores con callados de madera, sabios con túnicas bordadas, incluso animales, una oveja verdadera, sorprendentemente quieta, y una cabra que masticaba paja con indiferencia filosófica. Pero lo que captó la atención de Henrik fue el espacio vacío. Entre María y José, donde uno esperaría otra figura, había solo paja y una pequeña vela sin encender. Un lugar claramente preparado para alguien, un espacio con propósito. Astrid apareció a su lado como si hubiera estado esperándolo. «¿Llegaste?», susurró, y sonaba genuinamente feliz. «Llegué. ¿Ves el lugar vacío?» «Sí. ¿Por qué está así?» Astrid lo miró con esos ojos que ahora, a la luz de las velas, parecían contener pequeñas galaxias. «Es una tradición de esta iglesia desde hace siglos. El lugar vacío es para el peregrino tardío, para el que se perdió en el camino, para el que pensó que era demasiado tarde, que no había espacio para él». «Pero nadie lo ocupa», observó Henrik. «Alguien lo hace». Cada año, al final de la misa, el sacerdote invita a quien más necesite estar cerca del pesebre. A veces es un niño, a veces un enfermo, a veces alguien que acaba de perder a un ser querido. Hizo una pausa. A veces es alguien que vino porque una chica que vende velas lo invitó. Henrik la miró sorprendido. Astrid se rió suavemente. «No tú, hoy no, pero algún día quizás». La vida es larga, Henrik, y todos eventualmente nos perdemos en algún camino. Todos necesitamos saber que hay un lugar esperándonos. La misa comenzó. El sacerdote, un hombre anciano con una voz que parecía venir de las propias vigas de madera, habló en noruego antiguo y moderno, mezclando las palabras como se mezclan las generaciones en un pueblo pequeño donde todos son primos de alguna manera. Henrik no escuchó mucho del sermón. Estaba muy consciente de Astrid a su lado, del calor de su brazo casi tocando el suyo, del aroma a vainilla y abeto que emanaba de ella como si fuera parte del bosque mismo. Cuando la misa terminó, el sacerdote hizo la invitación. El lugar vacío espera. ¿Hay alguien esta noche que necesite estar más cerca de la luz? Un silencio. Henrik sintió a Astrid voltear a mirarlo, pero él mantuvo los ojos al frente. No estaba listo. Ni siquiera sabía para qué debía estar listo. Finalmente, una anciana, debe haber tenido 90 años, encorvada como un signo de interrogación, se levantó con ayuda de su bastón. Caminó lentamente hacia el pesebre,
se arrodilló con dificultad en la paja. El sacerdote encendió la vela del lugar vacío y la puso en sus manos arrugadas. La mujer lloró en silencio. Nadie la apuró. Todos esperaron. Después, afuera, mientras los feligreses compartían chocolate caliente y peparcacor bajo un cielo estrellado imposiblemente brillante, Astrid le preguntó: «¿Qué sentiste?». Henrik consideró mentir. Consideró encogerse de hombros y decir algo casual. Pero había algo en esta noche, en esta chica, en este lugar, que hacía que la honestidad pareciera no solo posible, sino necesaria. Sentí que hay algo que no entiendo. Algo importante. Como una puerta a un cuarto donde todos los demás ya han estado, pero yo nunca encontré la llave. Astrid tomó un sorbo de su chocolate. Quizás la llave no es entender. Quizás es solo aparecer, presentarte, decir: «Aquí estoy», en toda mi confusión y soledad y esperanza medio rota. Tú has estado en ese lugar vacío. Una vez, cuando murió mi padre, tenía 16 años. Su voz se suavizó. No me dio respuestas, pero me dio compañía. La sensación de que mi dolor no era único, que otros habían estado perdidos y habían encontrado el camino de vuelta. Henrik no supo qué decir a eso, así que hizo lo único que se le ocurrió. Le ofreció su bufanda cuando vio que ella temblaba. Astrid la tomó, se la enrolló alrededor del cuello y sonrió de nuevo, esa sonrisa que era como encender todas las velas del mundo a la vez. «Ven mañana a las 3», dijo. «Voy a llevarte a patinar en el lago». Pensé que volvía a Oslo mañana. «¿Tienes que hacerlo?». Henrik pensó en su apartamento vacío, en su cena congelada, en la soledad familiar que lo esperaba como una vieja amiga desagradable. «No», dijo. «Supongo que no». Y esa fue la Nochebuena en que Henrik Sørensen comenzó a creer que quizás, solo quizás, había algo más en la vida que simplemente sobrevivir hasta el siguiente día. Diciembre de 2017. Pero las memorias hermosas tienen la costumbre cruel de hacer que las dolorosas sean aún más insoportables por contraste. Henrik parpadeó. Estaba de vuelta en el presente, caminando por la carretera nevada hacia Lillehammer, pero por un momento las dos Navidades, 1973 y 2017, se superpusieron como imágenes dobles en una fotografía movida. La última Nochebuena con Astrid. Se habían mudado de vuelta a Oslo después de casarse, pero volvían a Lillehammer cada año para la misa de medianoche en la Stavkirke. Era su tradición, su peregrinación privada al lugar donde todo había comenzado. Pero en 2017, Astrid había estado cansada, recuperándose de una gripe que no terminaba de irse. Henrik sugirió quedarse en casa, hacer algo simple, tranquilo. Astrid insistió en cocinar. Era Nochebuena. No iban a ir a Lillehammer, pero al menos podían tener su cena tradicional. Pinnekjøtt, lutefisk, riskrem con la almendra escondida. Henrik estaba en la cocina pelando papas. Astrid ponía la mesa en el comedor, tarareando villancicos con esa voz que nunca había sido melodiosa, pero que Henrik amaba precisamente por su imperfección. El tarareo se detuvo. Henrik no lo notó de inmediato. Estaba concentrado en las papas, en asegurarse de que los cortes fueran uniformes, porque Astrid siempre bromeaba que las papas disparejas arruinaban la armonía cósmica de la cena. Luego escuchó el sonido. No era un grito. Era más suave que eso, más aterrador. Un jadeo estrangulado, como si alguien tratara de respirar a través de agua. Henrik dejó caer el pelador. Corrió al comedor. Astrid estaba de pie junto a la mesa, una mano agarrando el respaldo de la silla, la otra presionada contra su pecho. Su rostro había perdido todo el color. Sus ojos, esos ojos que habían brillado con vida durante 44 años de matrimonio, estaban muy abiertos,
llenos de algo que Henrik tardó un segundo en reconocer. Miedo. Astrid, ella trató de hablar. Su boca se movió, pero no salieron palabras. Henrik la alcanzó justo cuando sus piernas cedieron. La sostuvo, la bajó al suelo con cuidado, aunque su mente gritaba rápido, rápido, rápido. Astrid, mírame, mírame, ya viene ayuda, ya llamé. Mentía. Aún no había llamado. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sacar el teléfono. Ella lo miró, y en esa mirada Henrik vio que ella sabía. Sabía que no había tiempo para la ambulancia. Sabía que esta era la despedida. Sus labios se movieron de nuevo. Henrik se inclinó, su oído contra su boca. Un susurro, tan suave que casi se lo pierde. El lugar vacío. Y luego, nada. Astrid Bergman Sørensen murió a las 6:47 p.m. del 24 de diciembre de 2017, en el suelo de su comedor, en brazos de su esposo, mientras las papas medio peladas se enfriaban en la cocina y las velas de Adviento, que nunca encendieron, esperaban en la mesa puesta para una cena que nunca sucedería. La ambulancia llegó 18 minutos después. Los paramédicos fueron amables. El hospital fue eficiente. El funeral fue... Henrik no recordaba mucho del funeral. Recordaba el ataúd bajando a la tierra. Recordaba pensar, ella dijo, el lugar vacío. ¿Qué significa eso? Me estaba pidiendo que fuera a Lillehammer. Me estaba diciendo que ella iba a un lugar vacío, o que yo me quedaría en un lugar vacío. Nunca obtuvo respuestas. Durante 7 años, Henrik no volvió a Lillehammer. No volvió a la Stavkirke. No volvió a celebrar Navidad de ninguna manera que importara. Se convirtió en el lugar vacío, un espacio con forma de hombre, respirando pero no viviendo, moviéndose a través de los días como un sonámbulo atrapado en una pesadilla silenciosa de la cual no hay despertar porque técnicamente nunca estás dormido. 24 de diciembre 2024. Presente. El viento aulló, arrancando a Henrik de la memoria. Se tambaleó, casi perdiendo el equilibrio en la carretera nevada. Había caminado casi 3 kilómetros sin darse cuenta. Sus piernas ardían. Su respiración salía en nubes blancas que se congelaban instantáneamente. La oscuridad era casi total ahora. Solo la nieve proporcionaba algo de luz reflejada, convirtiendo el mundo en tonos de gris y blanco fantasmal. Se detuvo, jadeando. ¿Por qué hago esto? La pregunta resonó en su mente con la voz de la razón, la parte de él que aún quería vivir, que aún se aferraba a la autopreservación. Voy a morir aquí afuera. Voy a congelarme en una carretera desierta, y me encontrarán en la mañana como una estatua de hielo. ¿Es eso lo que quiero? Pero entonces escuchó la otra voz. La voz que sonaba inquietantemente como Astrid. El lugar vacío, Henrik. Ve al lugar vacío. ¿Qué había querido decir? Después de 7 años, finalmente iba a descubrirlo. O moriría intentándolo. Ambas opciones, en este momento, parecían extrañamente aceptables. Henrik se ajustó los guantes que Astrid había tejido. Respiró hondo y continuó caminando hacia Lillehammer, hacia la Stavkirke, hacia el pesebre que esperaba con su espacio vacío. La nieve caía más densa que nunca, borrando sus huellas tan pronto como las dejaba, como si el universo mismo estuviera eliminando la evidencia de su paso. Como si Henrik Sørensen fuera un fantasma caminando entre 2 mundos, el de los vivos y el de los muertos, sin pertenecer completamente a ninguno. Pero seguía caminando. Porque a veces lo único que queda es el movimiento hacia adelante, incluso si no sabes hacia dónde vas o por qué, incluso si el camino está oscuro y el destino incierto, incluso si estás solo, especialmente si estás solo.
La Nochebuena de 2024 se profundizaba en la noche, y Henrik Sørensen caminaba hacia su destino, fuera lo que fuera. A los 5 kilómetros, Henrik ya no sentía los pies. No era una metáfora. Literalmente no podía sentir sus dedos dentro de las botas, como si sus piernas terminaran en los tobillos y todo lo demás fuera solo una idea abstracta de extremidades. Cada paso era un acto de fe, poner el pie adelante y confiar en que la tierra seguiría estando ahí para recibirlo. La carretera E6 se había convertido en un túnel blanco sin fin. Los postes de señalización eran fantasmas verticales que aparecían y desaparecían en la ventisca. No había autos, no había luces. Solo Henrik y la nieve y el viento que aullaba entre los árboles con un sonido que a veces parecía risas y a veces lamentos. Miró su reloj. Las 7:15 p.m. 3 kilómetros más hasta Lillehammer. 3 kilómetros que en condiciones normales serían 30 minutos de caminata. Pero estas no eran condiciones normales, y Henrik ya no era un hombre normal, sino algo más parecido a una llama de vela luchando contra un vendaval, testaruda, frágil, casi extinta. «Puedo lograrlo», se dijo. «Puedo», y entonces la vio. Al principio pensó que era una alucinación, su cerebro privado de oxígeno creando imágenes reconfortantes para acompañarlo en el descenso hacia la hipotermia. Pero parpadeó, y la imagen permaneció. Una niña. No podía tener más de 7 u 8 años. Estaba parada en medio de la carretera nevada, sin abrigo, solo un vestido delgado que parecía sacado de otra época, blanco con bordados azules, el tipo de ropa que se ve en museos o en fotografías viejas de celebraciones de solsticio de verano. Sus pies estaban descalzos. Henrik se detuvo en seco, el corazón golpeando contra sus costillas. «¿Hola?» Su voz salió ronca, casi perdida en el viento. La niña no respondió. Simplemente lo miró con ojos enormes y oscuros, el cabello rubio azotado por la nieve, temblando de una manera que hizo que algo primitivo en Henrik, algún instinto de supervivencia que creía muerto, se despertara con urgencia feroz. «¿Qué haces aquí?» Henrik se acercó, quitándose su abrigo con dedos torpes. «¿Dónde están tus padres?» La niña señaló vagamente hacia el bosque. «Me perdí», dijo con voz pequeña. «Íbamos a casa de la abuela, y me bajé del auto a ver la nieve y no puedo encontrar el camino de vuelta». Henrik envolvió a la niña en su abrigo. Era demasiado grande para ella. La engullía como una tienda de campaña, pero al menos la protegería del viento. Sin su abrigo, el frío lo golpeó con fuerza redoblada, penetrando el suéter y la camisa como si fueran papel. «¿Cuánto tiempo has estado aquí?» «No sé». Los labios de la niña estaban azules. «Tengo mucho frío». «Por supuesto que tiene frío», pensó Henrik con una mezcla de pánico y determinación. «Está muriendo de hipotermia y yo también moriré si no encuentro refugio para ambos». Miró alrededor. A través de la cortina de nieve podía distinguir vagamente luces a la distancia, hacia el este de la carretera. Una granja. Quizás a 500 metros de distancia, campo traviesa. «Ven». Henrik levantó a la niña. Pesaba casi nada, como si fuera hecha de huesos de pájaro y esperanza frágil. «Te llevaré a un lugar seguro». Dejó la carretera y se adentró en el campo nevado. El terreno era traicionero, rocas ocultas bajo la nieve, agujeros que aparecían de la nada, pendientes que se inclinaban peligrosamente. Henrik tropezó 2 veces, casi cayendo, pero se las arregló para mantener a la niña en alto, protegiéndola de la peor parte del impacto. Sus pulmones ardían, su corazón latía errático. Cada respiración era un cuchillo de hielo en el pecho. Solo un poco más, solo un poco más. La niña había dejado de temblar, lo cual era terrible, porque significaba que su cuerpo se estaba rindiendo.
conservando el calor del núcleo mientras sacrificaba las extremidades. Henrik lo sabía. Había crecido en Noruega. Conocía las etapas de la hipotermia tan bien como conocía los pasos de un vals. «Háblame», le dijo, tratando de mantenerla consciente. «¿Cómo te llamas?» «Solveig», murmuró la niña contra su hombro. «Solveig, por supuesto». Un nombre que significaba Camino del Sol o Casa Fuerte, dependiendo de cómo lo interpretaras. Un nombre de cuento de hadas. «Solveig, ¿qué edad tienes?» «7». «¿Y a dónde ibas con tus padres?» «A casa de la abuela, en Lillehammer, para Nochebuena». Su voz era apenas un susurro ahora. «Íbamos a ver el pesebre en la iglesia vieja. Mami dice que es mágico». Henrik sintió algo retorcerse en su pecho. Por supuesto que iban a la Stavkirke. Todo en esta noche parecía estar orbitando alrededor de ese lugar, como si la iglesia antigua ejerciera algún tipo de gravedad espiritual que atraía a los perdidos y a los buscadores. «Vas a llegar allá», prometió Henrik, aunque no tenía idea de cómo cumpliría esa promesa. «Te lo prometo». La granja se materializó de la oscuridad como un barco emergiendo de la niebla. Era una casa tradicional noruega, techo inclinado cubierto de nieve, paredes rojas que brillaban débilmente en la oscuridad, ventanas doradas que derramaban luz cálida sobre la nieve. Henrik golpeó la puerta con el hombro, sin manos libres para tocar. La puerta se abrió casi inmediatamente. Un hombre de mediana edad con suéter de lana y expresión sorprendida los miró. «¡Herregud!», exclamó. «¿Ah, qué? Kari, ven rápido». Antes de que Henrik pudiera explicar, una mujer apareció, evaluó la situación en un segundo con los ojos de alguien que ha criado niños y conoce las emergencias, y se hizo cargo con eficiencia tranquila. «Tráela adentro. Lars, llama a la policía y al hospital. Diles que encontramos a la niña perdida». Miró a Henrik mientras tomaba a Solveig de sus brazos. «Usted también, entre. Está congelado». La casa era gloriosamente cálida. Una estufa de leña ardía en la esquina. El olor a canela y cardamomo llenaba el aire. Alguien había estado horneando. En la sala, un árbol de Navidad resplandecía con velas reales y adornos antiguos. La mujer, Kari, llevó a Solveig a un sofá cerca del fuego, envolviéndola en mantas, frotando suavemente sus manos y pies para restaurar la circulación. El hombre, Lars, hablaba rápidamente por teléfono, dando direcciones, explicando. Henrik se quedó de pie en la entrada, goteando nieve derretida, temblando ahora que el calor golpeaba su cuerpo congelado. Se sintió de repente mareado, sus piernas inestables. «Siéntese antes de que se caiga», ordenó Kari sin mirarlo, concentrada en Solveig. Henrik se sentó en una silla de madera cerca de la puerta. «Sus padres», comenzó, «reportaron a su hija perdida hace 2 horas», dijo Lars, colgando el teléfono. «Han estado buscando como locos. La policía también». «¿Dónde la encontró?» «En la E6, a 1 kilómetro al sur, sola, sin abrigo». Kari sacudió la cabeza, murmurando algo sobre milagros y ángeles. Solveig había comenzado a temblar de nuevo, una buena señal. Sus mejillas recuperaban algo de color. Abrió los ojos y miró alrededor confundida. «¿Dónde estás a salvo?», dijo Kari suavemente. «Tus padres vienen en camino». Los ojos de la niña encontraron a Henrik. «El abuelo», murmuró. «El abuelo me encontró». Henrik sintió algo quebrarse y reconstruirse en su pecho simultáneamente. No era su abuelo, nunca había sido abuelo. Él y Astrid no habían tenido hijos. Habían intentado, durante años, pero no había sucedido. Y eventualmente habían hecho las paces con eso, o al menos eso había pensado Henrik. Pero ahora, mirando a esta niña que había estado a minutos de morir congelada en la nieve,
Una niña que iba a Lillehammer para ver el pesebre mágico. Una niña cuyo nombre significaba Camino del Sol. Sí, dijo Henrik con voz ronca. Te encontré. 20 minutos después, un auto se detuvo afuera con un chirrido de frenos. Una pareja joven irrumpió en la casa, la madre sollozando, el padre con rostro descompuesto por el alivio y el miedo residual. Abrazaron a Solveig, la verificaron de pies a cabeza, lloraron, agradecieron a Kari y Lars una y otra vez, y luego se volvieron hacia Henrik. «Usted la salvó», dijo la madre, lágrimas corriendo por sus mejillas. «Nuestro bebé, usted la salvó». Henrik no supo qué decir. No se sentía como un salvador. Se sentía como alguien que había hecho lo único posible, lo único que cualquier ser humano haría al encontrar a un niño muriendo en la nieve. «Estaba en el camino», dijo simplemente. «¿A dónde iba?», preguntó el padre. «En esta tormenta, a pie, a Lillehammer, a la Stavkirke». Los padres de Solveig intercambiaron una mirada. «Nosotros también», dijo la madre. «Para la misa de medianoche». Solveig quería ver el pesebre. «El lugar vacío», murmuró Solveig desde su nido de mantas. «Mami, vamos a llegar a tiempo». Su madre acarició su cabello. «No sé, cariño. Con esta tormenta, deberían quedarse aquí esta noche», sugirió Kari. «Tenemos habitaciones. En la mañana, cuando la tormenta pase». Pero Solveig sacudió la cabeza con la testarudez particular de los niños de 7 años que han decidido algo importante. «Tenemos que ir. El abuelo tiene que llegar al lugar vacío. Es importante». Todos miraron a Henrik. Él abrió la boca para explicar que no era el abuelo de la niña, que apenas la conocía, que ella estaba confundida por la hipotermia. Pero las palabras no salieron, porque quizás Solveig veía algo que los demás no podían ver. Quizás, en su inocencia, en esa claridad particular de los niños que aún no han aprendido a dudar de su intuición, ella entendía algo fundamental sobre esta noche, que no había coincidencias, que no había encuentros accidentales, que Henrik no había encontrado a Solveig, Solveig lo había encontrado a él. «Tengo que irme», dijo Henrik poniéndose de pie abruptamente. Lars le devolvió su abrigo, ahora seco y caliente de haber estado cerca del fuego. «No puede seguir a pie en esta tormenta», objetó. «Es suicida. Tengo que llegar». «¿Por qué?». La pregunta vino de Kari, y era genuina, sin juicio. «¿Qué lo espera allá que vale su vida?». Henrik se puso el abrigo, se ajustó los guantes de Astrid. «No lo sé», admitió. «Pero he caminado 5 kilómetros. Solo quedan 3, y si me detengo ahora, si me detengo, nunca sabré». «¿Nunca sabrá qué?». Henrik miró a Solveig. La niña lo observaba con esos ojos enormes que parecían ver directamente a través de todas las paredes que Henrik había construido alrededor de su corazón durante 7 años. «Si todavía hay un lugar para mí», dijo en voz baja. Kari asintió lentamente, como si entendiera algo que no necesitaba explicación. «Vaya con Dios», dijo. Henrik salió a la noche. La tormenta no había amainado. Si acaso, había empeorado. El viento aullaba con furia sobrenatural, sacudiendo los árboles, arrancando ramas, convirtiendo la nieve en proyectiles que golpeaban el rostro expuesto de Henrik como arena lanzada por manos invisibles. Pero había caminado 500 metros de vuelta hacia la carretera cuando escuchó el auto detrás de él. Se detuvo, volteó. Un viejo Volvo avanzaba lentamente por el camino de la granja, las luces cortando la oscuridad. Se detuvo junto a Henrik. La ventana bajó. Era Lars. «Suba», dijo. «Lo llevaré hasta donde pueda. La carretera está cerrada, pero puedo acercarlo más que esto». Henrik vaciló solo un segundo antes de subir. El auto avanzó con cuidado hacia la E6. Lars no habló mucho. Parecía entender que Henrik necesitaba silencio. La radio tocaba villancicos en voz baja.
Deilig Jorden, prächtig Guds Himmel. Hermosa es la tierra, magnífico es el cielo de Dios. Llegaron hasta un punto donde la carretera estaba completamente bloqueada por nieve acumulada y un árbol caído. Lars se detuvo. «Lo siento, no puedo pasar más allá». Henrik miró hacia adelante. A través de la nieve podía ver vagamente las luces de Lillehammer en la distancia. Quizás 2 kilómetros, quizás menos. «Gracias», dijo. «Lo que hizo por esa niña». Lars no terminó la oración, solo extendió la mano. Henrik la estrechó. Salió del auto y comenzó a caminar de nuevo. El viento rugía, la nieve caía, sus piernas temblaban con cada paso, pero ahora había algo diferente. Henrik no podía nombrarlo, pero podía sentirlo, como si al salvar a Solveig, al desviar su camino para llevarla a salvo, algo en él hubiera comenzado a descongelarse. No era redención, todavía no, pero era posibilidad. Llevaba media hora caminando cuando vio el segundo encuentro. Un auto volcado en la cuneta, las luces de emergencia parpadeando débilmente. Henrik casi lo pasa de largo. Cada célula de su cuerpo gritaba: «Sigue adelante, estás tan cerca, no puedes ayudar a todos, necesitas llegar». Pero no pudo. Se acercó al vehículo. Un hombre mayor, quizás de su edad, estaba apoyado contra el auto, una mano presionada contra su cabeza. Sangre goteaba entre sus dedos. «¿Está bien?», preguntó Henrik, aunque obviamente el hombre no estaba bien. «Patín en el hielo». «Maldita estupidez». El hombre hizo una mueca. «Mi teléfono murió, no puedo llamar ayuda». Henrik evaluó la situación. El hombre estaba consciente, coherente. La herida en la cabeza sangraba, pero no parecía profunda. Lo peligroso era el frío. «¿Puede caminar?». «Creo que sí». «Hay una granja a 1 kilómetro atrás. Kari y Lars Johansen. Tocan la puerta. Dígales que Henrik los envió». El hombre lo miró. «¿Y usted?». «Yo sigo adelante». «¿A Lillehammer? ¿A pie? ¿En esto?». Sacudió la cabeza. «Es locura». Henrik se quitó la bufanda. No la de Astrid, se había quedado con esa, sino una que Kari le había dado en la granja. La enrolló alrededor de la cabeza del hombre para detener el sangrado. «Probablemente», admitió. «Pero es mi locura». Ayudó al hombre a ponerse de pie, le dio la dirección de la granja de nuevo, se aseguró de que el hombre pudiera caminar por sí mismo. Y luego continuó. 1 kilómetro más adelante, en una parada de autobús abandonada, encontró el tercer encuentro. Una mujer joven, 20 y tantos quizás, estaba sentada en el banco llorando. No llevaba equipaje, su auto no estaba a la vista, solo estaba ella, la nieve y el llanto. Henrik casi no se detiene. Estaba tan cerca ahora. Podía ver las luces de Lillehammer con claridad. La Stavkirke estaría en el centro del pueblo, su silueta oscura alzándose contra el cielo nocturno. Pero el llanto de la mujer era tan desolado, tan completamente roto, que algo en Henrik, quizás el recuerdo de sus propias lágrimas en el suelo del comedor mientras sostenía a Astrid, lo hizo detenerse. «¿Necesita ayuda?». Su voz sonó extraña a sus propios oídos. Casi no la reconocía. Había hablado más en las últimas horas que en los últimos meses. La mujer levantó la vista. Sus ojos estaban rojos, hinchados. «Nadie puede ayudarme», dijo con voz plana. «Mi esposo murió hace 3 meses. Este es mi primer Navidad sola. Iba a casa de mi hermana en Lillehammer, pero no pude. Me bajé del autobús hace 1 hora. No puedo fingir que estoy bien, no puedo sentarme en una mesa navideña y pretender que mi vida no se terminó». Henrik se sentó en el banco junto a ella. La nieve caía sobre ambos, acumulándose en sus hombros como mantos blancos. «No se termina», dijo Henrik después de un largo silencio. «Su vida no se termina, solo cambia, se vuelve irreconocible.
Se siente como si usted misma fuera una extraña viviendo en su propio cuerpo. La mujer lo miró. ¿Usted también? Mi esposa. Hace 7 años. En Nochebuena. Dios. Ella cerró los ojos. ¿Cómo lo soporta? Henry consideró todas las respuestas posibles. Podría decir no lo soporto, solo existo. Podría decir el tiempo cura aunque no lo creía. Podría decir se vuelve más fácil, aunque eso sería una mentira. En cambio dijo, no lo soporto bien. La mayoría de los días me limito a respirar y esperar que eso cuente como vivir, pero esta noche se detuvo. Esta noche estoy intentando algo diferente. Estoy caminando hacia el lugar donde ella y yo fuimos felices. No sé qué encontraré allí. Quizás nada. Quizás solo más dolor. Pero pensé que valía la pena intentarlo. La mujer se limpió los ojos. ¿Y si no hay nada allí? Entonces al menos sabré. Y sabré que caminé 30 kilómetros en una tormenta de nieve para descubrirlo. Eso tiene que contar para algo. Ella rió, un sonido quebrado pero real. 30 kilómetros. Está loco. Probablemente. Se quedaron sentados en silencio por un momento. La nieve caía, el viento aullaba. Pero había algo extrañamente pacífico en estar juntos en el dolor. 2 sobrevivientes de naufragios diferentes flotando en la misma oscuridad. Finalmente, la mujer se puso de pie. Voy a llamar a mi hermana. Voy a pedirle que venga a buscarme. Voy a intentar estar allí. Por ella. Quizás por mí. Henrik asintió. Ella lo miró. El dolor no desaparece, ¿verdad? No, admitió Henrik. Pero camina con nosotros. Y eventualmente, quizás aprendemos a caminar con él en lugar de que él nos arrastre. La mujer tocó su hombro brevemente. Que encuentre lo que está buscando. Y luego se fue, caminando hacia las luces del pueblo con pasos más firmes que cuando Henrik la había encontrado. Henrik se quedó en la parada de autobús un momento más. 3 encuentros. 3 personas que necesitaban algo que Henrik había dado, aunque no estaba seguro de tener nada que dar. Solveig necesitaba ser salvada, y al salvarla, Henrik había recordado que sus brazos aún podían sostener, que su cuerpo aún podía servir para algo más que ocupar espacio. El hombre del auto necesitaba ayuda, y al ayudarlo, Henrik había recordado que aún podía tomar decisiones, que aún podía elegir detenerse en lugar de pasar de largo. La mujer necesitaba compañía en el dolor, y al sentarse con ella, Henrik había dicho en voz alta verdades que nunca se había permitido pensar, mucho menos hablar. ¿Eran reales? ¿O eran visiones, pruebas, ángeles disfrazados enviados para prepararlo para lo que esperaba en la Stavkirke? Henrik no sabía, y descubrió que no le importaba. Real o simbólico, había ayudado, había servido, había dado de sí mismo cuando creía que no le quedaba nada que dar. Y cada acto de dar había quitado una capa de hielo alrededor de su corazón. Se puso de pie. Lillehammer estaba a menos de 1 kilómetro ahora. Podía ver el campanario de la Stavkirke alzándose contra el cielo tormentoso. Henrik comenzó a caminar de nuevo. Cada paso era más ligero que el anterior, aunque su cuerpo estaba más cansado. Cada respiración era más clara, aunque el aire era más frío. Algo estaba cambiando. Algo estaba despertando. Después de 7 años de congelación, Henrik Sørensen estaba comenzando a descongelarse, y el lugar vacío en el pesebre esperaba. A solo 1 kilómetro de distancia, a solo 30 minutos, a solo un milagro. Henrik llegó a las afueras de Lillehammer a las 11:23 p.m. Lo supo porque el reloj de la torre del ayuntamiento, visible desde la calle principal, brillaba en la oscuridad como un ojo dorado y vigilante. 37 minutos hasta la medianoche. 37 minutos hasta que la Nochebuena se convirtiera oficialmente en el día de Navidad. 37 minutos para llegar al pesebre.
El pueblo era un cuento de hadas congelado en el tiempo. Las calles estaban vacías. Todos ya estaban en sus hogares o en las iglesias celebrando la noche más importante del año. Las luces navideñas colgaban de las farolas, guirnaldas de abeto decoraban las puertas, velas ardían en cada ventana según la antigua tradición noruega de iluminar el camino para los viajeros perdidos. Henrik era definitivamente un viajero perdido, pero quizás, por primera vez en 7 años, estaba encontrando su camino. La Stavkirke se alzaba al final de la calle Storgata, exactamente donde la recordaba. Una silueta oscura contra el cielo tormentoso, techos escalonados cubiertos de nieve, dragones tallados en los aleros que parecían proteger el edificio de fuerzas invisibles. Luz dorada se derramaba de las ventanas estrechas y Henrik podía escuchar, débilmente, llevado por el viento, el sonido de un órgano tocando. La misa había comenzado. Henrik aceleró el paso, aunque sus piernas protestaban. Había caminado casi 30 kilómetros en las últimas 7 horas. Su cuerpo era una sinfonía de dolor. Pies ampollados, músculos que gritaban, articulaciones que crujían como hielo rompiéndose. Pero estaba vivo, más vivo de hecho que en cualquier momento de los últimos 7 años. Subió los escalones de piedra de la iglesia, gastados por siglos de peregrinos, pulidos por generaciones de rodillas arrodilladas. La puerta de madera maciza estaba entreabierta. Henrik la empujó suavemente. El interior de la Stavkirke era exactamente como lo recordaba y completamente diferente a la vez. Las columnas de madera oscura se alzaban como árboles petrificados, sostuviendo el techo abovedado donde sombras danzaban a la luz de cientos de velas. El aire olía a incienso de abeto, cera de abejas y el aroma indefinible de la antigüedad. 800 años de rezos y lágrimas y alegrías absorbidos en las paredes. Los bancos estaban llenos, familias enteras apretadas en los asientos de madera, ancianos con himnarios en las manos, niños inquietos contenidos por padres pacientes, parejas jóvenes tomadas de la mano, y al frente, iluminado por un semicírculo de velas votivas, estaba el pesebre. Henrik se detuvo en seco, el corazón golpeando dolorosamente en su pecho. El pesebre viviente estaba armado, pero vacío. No completamente vacío. La estructura estaba allí, la paja dorada, el pequeño establo de madera, el telón de fondo pintado con estrellas. Pero no había figuras. Ni María, ni José, ni pastores, ni sabios, ni animales. Solo el espacio vacío, el lugar vacío. Henrik buscó un asiento en el fondo, tratando de no llamar la atención. Estaba empapado, congelado. Probablemente se veía como un vagabundo que había surgido de la tormenta, lo cual técnicamente era exacto. El sacerdote en el altar, no el anciano que Henrik recordaba de 50 años atrás, sino un hombre más joven, quizás de 40 años, con barba y ojos amables, estaba hablando. Y esta noche, debido a la tormenta, la familia que tradicionalmente representa la natividad no pudo llegar desde Oslo. Sus caminos están cerrados, como los caminos de muchos esta noche. Murmullos de comprensión recorrieron la congregación. Pero, continuó el sacerdote, y su voz se suavizó con algo que sonaba a esperanza mezclada con fe. Quizás esto no es una coincidencia. Quizás esta noche, de todas las noches, estamos destinados a ver el pesebre como realmente es. Hizo una pausa, dejando que sus palabras resonaran en el espacio sagrado. Vacío, esperando. Un lugar que llama a ser llenado no por actores, sino por nosotros mismos. Porque la pregunta de la Navidad nunca ha sido, ¿hubo espacio en el pesebre para Jesús? Sabemos que lo hubo. La pregunta es, ¿hay espacio en el pesebre para mí, para ti, para nosotros, con nuestras dudas y nuestro dolor y nuestras esperanzas rotas?
Henrik sintió algo quebrarse en su pecho, una pared de hielo que había construido con tanto cuidado durante 7 años, defendida con tanto esmero, mantenida con tanta ferocidad. Comenzó a desmoronarse. En esta iglesia, dijo el sacerdote, tenemos una tradición antigua. Siempre dejamos un lugar vacío en el pesebre, un espacio para el que llega tarde, para el que se perdió, para el que pensó que ya no había sitio para él. Henrik cerró los ojos. Las lágrimas, las primeras lágrimas reales en 7 años, no el llanto seco y desesperado, sino lágrimas verdaderas, calientes y limpias, comenzaron a caer. Y esta noche el lugar vacío no es solo un espacio en el pesebre, es el pesebre entero, invitándonos a todos, diciéndonos, aquí hay espacio, siempre ha habido espacio, siempre habrá espacio. El órgano comenzó a tocar suavemente. Leili Jordan, hermosa es la tierra, magnífico es el cielo de Dios. La congregación se puso de pie para cantar. Henrik se quedó sentado, temblando, no de frío, sino de algo más profundo. Algo que había estado enterrado bajo capas de dolor y negación, y la terrible testarudez de negarse a sentir, porque sentir significaba confirmar la pérdida. Una mano tocó su hombro. Henrik abrió los ojos. Era el sacerdote. Se había acercado silenciosamente durante el canto. —¿Estás bien, amigo? —preguntó en voz baja. Henrik no pudo hablar. Solo sacudió la cabeza. El sacerdote se sentó a su lado. Has caminado mucho para llegar aquí. Lo veo en tus ojos, en tus ropas, en la forma en que tiemblas. Henrik encontró su voz, ronca y quebrada. 30 kilómetros, desde Moelf. El tren se detuvo y yo tenía que llegar. ¿Por qué? Era la pregunta que todos habían hecho. Lars, Kari, la mujer en la parada de autobús. Y ahora, el sacerdote. ¿Por qué? Henrik miró hacia el pesebre vacío. Mi esposa. Antes de morir, sus últimas palabras fueron, el lugar vacío, aquí, en esta iglesia. Hace 50 años, ella me trajo aquí y me mostró el pesebre. Me dijo que siempre hay un lugar para quien más lo necesita. Hizo una pausa, la voz quebrándose. Y yo he estado vacío durante 7 años. Hueco. Un lugar con forma de hombre, pero sin nada dentro. Y pensé que si podía llegar aquí, si podía ver el pesebre de nuevo, quizás entendería qué quiso decir, quizás encontraría, no sé, paz, cierre, algo. El sacerdote asintió lentamente. ¿Cómo se llamaba tu esposa? Astrid. Astrid. El sacerdote repitió el nombre con reverencia, como si fuera una oración. Significado, belleza divina, fuerza divina. Ella era ambas cosas. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Henrik, Henrik, gobernante del hogar, señor de la casa. El sacerdote sonrió suavemente. Pero has estado sin hogar, ¿verdad? Desde que ella se fue, sin un lugar donde pertenecer. Henrik asintió, incapaz de hablar. El sacerdote se puso de pie y extendió su mano. Ven, es casi medianoche, es hora. ¿Hora de qué? De llenar el lugar vacío. Henrik tomó la mano del sacerdote, callosa, cálida, firme, y se dejó levantar. La congregación había dejado de cantar. Todos observaban ahora mientras el sacerdote guiaba a Henrik hacia el frente de la iglesia. Henrik quería protestar. Quería decir que no merecía esto, que no era digno, que estaba sucio y roto y vacío. Pero no dijo nada, porque quizás eso era exactamente el punto. El sacerdote lo llevó hasta el pesebre. La paja crujió bajo los pies de Henrik. Las velas proyectaban sombras danzantes en las paredes antiguas. «Arrodíllate», dijo el sacerdote suavemente. Henrik se arrodilló en la paja. El mundo entero se redujo a este momento. Las rodillas en la paja, el olor a cera de abejas, el calor de las velas, el silencio de la congregación observando. El sacerdote levantó las manos. «Hermanos y hermanas,
Esta noche el lugar vacío en el pesebre ha sido llenado. No por una figura tallada, no por un actor representando un papel, sino por Henrik, quien caminó 30 kilómetros en una tormenta para llegar aquí, quien salvó a una niña perdida en la nieve, quien ayudó a un hombre herido, quien consoló a una mujer en dolor, quien vino buscando respuestas y en su lugar se convirtió en la respuesta para otros. Henrik sintió más lágrimas cayendo, no las limpió. Henrik vino creyendo que estaba vacío, pero el lugar vacío nunca estuvo dentro de él. El lugar vacío estaba aquí, esperándolo, diciéndole: eres bienvenido, has sido bienvenido todo este tiempo. Nunca estuviste solo, nunca estuviste abandonado, siempre hubo espacio para ti. Las campanas comenzaron a sonar. 11, 12, medianoche. El día de Navidad había llegado, y en ese momento, mientras las campanas resonaban y las velas parpadeaban y la nieve caía afuera, Henrik sintió algo que no había sentido en 7 años. No era felicidad, no todavía. Quizás nunca volvería a ser felicidad en la forma que había conocido con Astrid, pero era presencia, la sensación de estar completamente presente en su propio cuerpo, en su propia vida, en este momento específico, no atrapado en el pasado ni aterrorizado del futuro. Solo aquí, solo ahora. Astrid se había ido, eso era cierto, pero Henrik todavía estaba aquí. Y eso también era cierto. Y quizás, solo quizás, había una razón para eso. Levantó la vista. A través de las lágrimas, pudo ver la congregación de pie. Y allí, en las puertas del fondo de la iglesia, vio 3 figuras. Una niña con trenzas rubias, envuelta en un abrigo demasiado grande. Un hombre mayor, con una venda alrededor de la cabeza. Una mujer joven, con los ojos rojos pero sonriendo. Solveig, el hombre del auto, la mujer de la parada de autobús, habían llegado, todos ellos, o quizás nunca se habían ido. Quizás habían estado con Henrik todo el tiempo, invisibles pero presentes, guiándolo como estrellas guían a los navegantes perdidos en mares oscuros. Solveig levantó su mano pequeña y saludó. Henrik saludó de vuelta, y algo en su pecho, algo que había estado cerrado y congelado durante 7 años, finalmente se abrió. No completamente, no de repente, pero lo suficiente para dejar entrar luz, lo suficiente para dejar entrar esperanza, lo suficiente para permitir la posibilidad de que la vida, incluso después de una pérdida devastadora, podría todavía contener momentos de gracia. El sacerdote le ofreció su mano de nuevo. Henrik la tomó y se puso de pie. La congregación comenzó a cantar una vez más. Deiliger Jorden, prächtiger Guds Himmel, skön erschellenes Pilgrimsgang. Hermosa es la tierra, magnífico es el cielo de Dios, hermosa es la peregrinación de las almas. Henrik cantó con ellos. Su voz era ronca, desafinada, rota por años de silencio, pero era su voz, y estaba cantando, y eso era suficiente. Después de la misa, mientras la congregación se dispersaba en la noche nevada, ahora más suave, la tormenta finalmente amainando, Henrik se quedó en la iglesia. El sacerdote estaba apagando velas. ¿Te quedarás en Lillehammer esta noche?, preguntó. Hay un hotel en la calle principal, o familias del pueblo que estarían felices de recibir a un peregrino. Henrik sacudió la cabeza. Creo que volveré a Oslo en la mañana. Hay un tren a las 9. ¿Encontraste lo que buscabas? Henrik consideró la pregunta. Había venido buscando respuestas, explicaciones. Quizás algún tipo de mensaje final de Astrid, alguna revelación que haría que su muerte tuviera sentido. No había encontrado nada de eso, pero había encontrado algo más.
Encontré, dijo lentamente, eligiendo sus palabras con cuidado, que todavía puedo caminar, que todavía puedo ayudar, que todavía puedo sentir, y que el lugar vacío que Astrid mencionó no era un lugar físico, era yo, vacío después de que ella se fue. Y este viaje creo que fue sobre aprender que puedo estar vacío y aún así estar lleno, que puedo haber perdido todo y aún así tener algo que dar. El sacerdote sonrió. Entonces sí, encontraste lo que buscabas. Henrik caminó hacia la puerta. Se detuvo en el umbral y se volvió una última vez para mirar el pesebre. La paja todavía estaba allí, las velas todavía ardían, pero el lugar vacío ya no se sentía vacío. Se sentía como una invitación permanente, siempre abierta, siempre esperando, para él y para cualquiera que lo necesitara. Gracias, dijo Henrik al sacerdote, por todo. Vuelve cuando necesites, respondió el sacerdote. El lugar siempre estará aquí, y tú siempre serás bienvenido. Henrik salió a la noche. La nieve había dejado de caer. Las nubes se estaban separando, revelando estrellas, millones de ellas, brillando con la claridad imposible que solo viene después de una tormenta en el norte. Solveig estaba esperando afuera con sus padres. ¡Abuelo!, gritó cuando lo vio corriendo hacia él. Henrik se arrodilló y ella lo abrazó con la fuerza descuidada de los niños que no conocen su propia capacidad de curar. «Llegaste», murmuró contra su hombro. «Sabía que llegarías». Tú también llegaste», respondió Henrik. Los padres de Solveig se acercaron. «Nos vamos a casa de la abuela ahora», dijo la madre. «Los caminos finalmente están abiertos. ¿Quiere venir con nosotros? Para la cena de Navidad. Sería un honor». Henrik estuvo a punto de declinar. Su primer instinto era siempre declinar, rechazar la compañía, mantener las paredes en alto. Pero esta noche, después de 30 kilómetros y 3 encuentros y un pesebre vacío que lo había llenado en formas que aún no entendía completamente, esta noche dijo: «Me encantaría». Y así fue como Henrik Sørensen pasó su primera Navidad en 7 años, no solo, sino rodeado de extraños que se habían convertido en algo parecido a la familia. Comieron pinnekjøtt y riskrem, jugaron juegos con los niños, compartieron historias, rieron. Henrik no había reído en 7 años. Era un sonido oxidado, poco practicado, casi olvidado, pero era real, y cuando finalmente se fue, tarde en la noche o temprano en la mañana, dependiendo de cómo se contara el tiempo, Henrik caminó de regreso a la estación de tren bajo un cielo despejado lleno de estrellas. Sacó la fotografía de Astrid de su bolsillo, la estudió a la luz de las farolas. «Llegué», le dijo en voz baja. «Finalmente entendí lo que quisiste decir. El lugar vacío no era donde necesitaba ir, era donde necesitaba estar. Vacío para poder ser llenado, perdido para poder ser encontrado, roto para poder ser reconstruido, no como era antes, sino como algo nuevo, algo que puede contener tanto el dolor de perderte como la alegría de haberte conocido». Una brisa suave movió la nieve a sus pies. Henrik eligió creer que era Astrid, diciendo: «Sí, exactamente. Finalmente entendiste». Guardó la fotografía de vuelta en su bolsillo. Y cuando abordó el tren de la mañana de regreso a Oslo, Henrik Sørensen era un hombre diferente del que había salido de su apartamento 24 horas antes. No completamente sanado. El dolor no desaparece así de fácil, pero ya no completamente roto, sino algo intermedio, algo humano, algo real, un lugar vacío que había sido llenado, una luz que había sido reencendida. Un corazón que después de 7 años de congelación, finalmente comenzaba a latir de nuevo con algo parecido a la esperanza. Y mientras el tren se alejaba de Lillehammer, Henrik miró por la ventana hacia la Stavkirke una última vez.
El lugar vacío en el pesebre esperaba, como siempre había esperado, como siempre esperaría, para el siguiente peregrino perdido, para el siguiente corazón roto, para el siguiente que necesitara recordar que siempre, siempre, hay espacio para quien más lo necesita. Incluso, especialmente en la noche más oscura del año, cuando la luz parece más lejana y el camino más imposible. Es entonces cuando el lugar vacío llama más fuerte, diciendo, ven, camina, lucha, sobrevive, y cuando llegues, finalmente entenderás que nunca estuviste caminando solo,